I want Windows to die. I wish I did. En el interior de las grandes corporaciones tecnológicas, las decisiones no solo se toman con gráficos de crecimiento y proyecciones financieras, también se definen en silencios incómodos, en reuniones privadas y en advertencias que, si se ignoran, pueden convertirse en errores históricos. En 2021, cuando Microsoft se preparaba para anunciar Windows 11 como el nuevo estandarte de su sistema operativo, una tensión estratégica comenzó a gestarse en los niveles más altos de liderazgo. No era simplemente un debate estético sobre una barra de tareas centrada o unas esquinas redondeadas. Era una discusión profunda sobre el rumbo del ecosistema Windows, la relación con millones de usuarios y el equilibrio entre visión a largo plazo y percepción inmediata. Por un lado, se encontraba Satya Nadella, director ejecutivo, analizando métricas internas preocupantes, índices de satisfacción alarmantemente bajos y una ola creciente de inconformidad en pruebas preliminares. Por el otro, Bill Gates, fundador y figura aún influyente, convencido de que los grandes saltos de diseño siempre generan resistencia inicial, pero terminan imponiéndose con el tiempo. Lo que parecía una diferencia de criterio se convirtió en un choque de enfoques estratégicos. Prudencia frente a convicción, datos actuales frente a apuesta futura. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Las señales de alarma en las pruebas internas. A medida que se aproximaba la fecha prevista para la presentación oficial de Windows 11, el ambiente interno dentro de Microsoft comenzó a tornarse más tenso de lo esperado. Lo que inicialmente se concebía como una fase rutinaria de validación previa al lanzamiento, terminó revelando señales que no podían ser ignoradas. Las compilaciones preliminares distribuidas entre miles de empleados, ingenieros, equipos administrativos y socios estratégicos no despertaron el entusiasmo anticipado por la dirección. Por el contrario, los comentarios recopilados a través de los canales internos mostraban una tendencia crítica persistente. No se trataba de observaciones aisladas o quejas puntuales. El patrón era consistente y transversal entre distintos perfiles de usuario. Los sistemas internos de evaluación, diseñados precisamente para medir la aceptación antes de exponer el producto al público, arrojaban métricas por debajo de lo registrado en versiones anteriores del sistema operativo. Esta comparación histórica resultaba particularmente preocupante, ya que Windows 10 había logrado consolidarse con niveles de satisfacción relativamente sólidos tras superar las turbulencias iniciales de Windows 8. Frente a este contraste, la caída en la valoración general no podía atribuirse simplemente a resistencia natural al cambio. La dirección ejecutiva comenzó a percibir que el problema no era meramente estético o circunstancial, sino estructural en términos de experiencia de usuario. En paralelo, los ajustes visuales y funcionales generaban fricciones inesperadas. La decisión de centrar la barra de tareas, defendida como una evolución, hacia una interfaz más limpia y alineada con tendencias contemporáneas, fue interpretada por numerosos evaluadores como una alteración innecesaria de un elemento profundamente arraigado en la memoria operativa de millones de usuarios. La ubicación tradicional no era solo una cuestión visual, representaba años de hábito, productividad y familiaridad. Cambiarla implicaba obligar a reaprender comportamientos básicos sin ofrecer, a juicio de muchos, un beneficio proporcional. Asimismo, la simplificación de menús contextuales y la eliminación de determinadas funciones consideradas heredadas encendieron un debate interno. Problem is that TPM 2.0 requirements leave a lot of computers behind that aren't even. Desde la perspectiva del diseño, la reducción de complejidad podía justificarse como una forma de modernización. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario avanzado o profesional, estas modificaciones se percibían como una limitación de capacidades previamente disponibles. Lo que para el equipo de diseño era depuración, para muchos empleados era pérdida de control. Esta divergencia de percepciones acentuó la sensación de que el sistema estaba siendo orientado hacia una visión idealizada, pero desconectada de las prácticas reales de uso. A este escenario se sumó el requisito obligatorio del módulo TPM 2.0, que introdujo un factor adicional de fricción: equipos relativamente recientes, con procesadores potentes, memoria suficiente y almacenamiento sólido, quedaban excluidos por no cumplir con este criterio específico de seguridad. Aunque la justificación técnica se apoyaba en la necesidad de fortalecer la protección frente a amenazas emergentes, el efecto inmediato fue la percepción de obsolescencia prematura. Internamente comenzó a debatirse si el fortalecimiento de la seguridad compensaba el impacto reputacional de declarar incompatibles millones de dispositivos plenamente funcionales. De esta forma, las críticas acumuladas no podían reducirse a un único componente del sistema.
Más bien configuraban un entramado de objeciones que apuntaban hacia una desconexión entre intención estratégica y experiencia práctica. La preocupación dejó de ser puramente técnica para transformarse en un dilema estratégico. Si la resistencia emergía con tanta claridad dentro de la propia organización, donde el nivel de conocimiento y adaptación suele ser mayor, resultaba lógico anticipar que la reacción externa podría amplificarse significativamente. Así, los datos disponibles no solo describían ajustes polémicos, sino que advertían sobre un posible riesgo sistémico en la percepción pública del producto. El encuentro privado y el choque de visiones. Ante el cúmulo de señales inquietantes que emergían desde las pruebas internas, Satya Nadella optó por llevar el asunto a un nivel superior de reflexión estratégica. No se trataba únicamente de resolver ajustes técnicos o de corregir errores menores antes del anuncio oficial. Lo que estaba en juego era la percepción global de la próxima versión del sistema operativo más utilizado del mundo. En ese contexto, decidió conversar directamente con Bill Gates. Aunque Gates ya no formaba parte formal de la junta directiva, su influencia histórica dentro de Microsoft, su papel como cofundador y su comprensión profunda de la evolución de Windows lo convertían en una figura de peso en cualquier decisión relevante vinculada al producto. La reunión no fue un intercambio superficial ni una actualización protocolaria. Fue, en esencia, un debate sobre la conveniencia de seguir adelante con el calendario previsto o de replantear aspectos estructurales antes de exponer el sistema al escrutinio público. Nadella no acudió a la conversación con impresiones subjetivas, sino con datos concretos. Presentó métricas de satisfacción interna significativamente inferiores a las obtenidas en versiones anteriores, recopiló ejemplos específicos de críticas reiteradas y puso sobre la mesa el problema de la compatibilidad de hardware, que amenazaba con excluir a una proporción considerable de usuarios potenciales. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Desde su perspectiva, el riesgo no era hipotético. Si la resistencia ya era visible dentro de la organización, donde los empleados comprenden el contexto estratégico y tienden a ser más tolerantes frente a cambios, la reacción externa podría ser mucho más severa. Por ello, Nadella planteó que un retraso permitiría recalibrar decisiones controvertidas, reintroducir funciones eliminadas o flexibilizar ciertos requisitos técnicos. En otras palabras, propuso utilizar el tiempo adicional como una herramienta de mitigación reputacional, reduciendo la probabilidad de una reacción negativa masiva tras el lanzamiento. Maybe you want to stay on Windows 10 and there are so many people trying to stay on Windows 10. Guess what? No security. Gates, sin embargo, abordó el asunto desde una óptica distinta. Defendió la coherencia de la visión original del proyecto y recordó que las transiciones importantes en la interfaz de usuario históricamente han generado incomodidad inicial. Según su razonamiento, la resistencia no necesariamente indicaba un error de dirección, sino una fase natural de adaptación. Argumentó que, si la estrategia respondía a una lógica de largo plazo, como fortalecer la seguridad del sistema o modernizar su diseño, mantener el rumbo era preferible a retroceder ante críticas tempranas. En particular, enfatizó que la exigencia de estándares de seguridad más rigurosos representaba una inversión estratégica en la robustez del ecosistema Windows. Aunque implicara excluir dispositivos que aún funcionaban correctamente, el objetivo era consolidar una base tecnológica más preparada frente a amenazas futuras. Desde esta perspectiva, los sacrificios inmediatos podían justificarse como parte de un proceso de renovación necesario para sostener la competitividad y la confianza a largo plazo. Así, el núcleo del debate giró en torno a una tensión clásica en la gestión empresarial: priorizar la aceptación inmediata o proteger la coherencia estratégica de fondo. Nadella consideraba que la percepción del usuario en el presente podía condicionar seriamente la adopción futura. Gates, en cambio, entendía que la innovación implica incomodidad transitoria y que ceder demasiado pronto podría diluir la transformación pretendida. El desacuerdo, por tanto, no fue personal ni emocional, sino filosófico. Representaba dos aproximaciones complementarias pero divergentes sobre cómo liderar un cambio a gran escala. Finalmente, la conversación no produjo una reversión del plan ni un aplazamiento del anuncio. Sin embargo, dejó clara la magnitud del dilema. Avanzar significaba aceptar el riesgo de que las advertencias se materializaran. Retroceder implicaba cuestionar la firmeza de la visión estratégica. La decisión de continuar convirtió esa tensión en una apuesta cuyo desenlace solo el tiempo podría confirmar. El lanzamiento y la reacción pública. Cuando finalmente llegó el día de la presentación oficial de Windows 11, la estrategia comunicacional de Microsoft estuvo cuidadosamente diseñada para destacar la renovación visual del sistema y posicionarlo como el inicio de una nueva etapa.
La narrativa del evento giró en torno a una experiencia más limpia, moderna y fluida. Se enfatizaron las esquinas redondeadas, la barra de tareas centrada, la reorganización del menú inicio y la integración optimizada con herramientas colaborativas. El mensaje era claro: Windows no solo evolucionaba, sino que se reinventaba para la próxima década. Durante las primeras horas, la recepción mediática fue relativamente equilibrada. Muchos periodistas tecnológicos elogiaron la estética más minimalista y el enfoque visual más coherente. Las demostraciones oficiales mostraban un entorno ordenado y atractivo, cuidadosamente curado para transmitir estabilidad y modernidad. Sin embargo, esa percepción inicial pronto comenzó a transformarse cuando los usuarios comunes tuvieron acceso a la herramienta de verificación de compatibilidad. We're talking about so many apps wouldn't launch and this little Windows just being smashed and nothing happened. La aplicación diseñada para determinar si un equipo podía ejecutar Windows 11 se convirtió inesperadamente en el epicentro de la conversación. Millones de personas la descargaron con entusiasmo solo para descubrir que sus dispositivos no cumplían con los nuevos requisitos. Equipos adquiridos apenas unos años antes, con procesadores potentes y especificaciones técnicas sólidas, aparecían como incompatibles debido a la ausencia de TPM 2.0 u otras exigencias específicas. Este hallazgo generó una reacción inmediata en redes sociales, foros especializados y plataformas de discusión tecnológica. El debate se amplificó rápidamente. Usuarios expresaban desconcierto al comprobar que ordenadores relativamente recientes quedaban excluidos, mientras otros dispositivos más antiguos sí resultaban compatibles por cumplir con determinados criterios de seguridad. La inconsistencia aparente alimentó la percepción de arbitrariedad. Lo que en la presentación había sido un anuncio de innovación se transformó en una conversación sobre exclusión y obsolescencia forzada. Paralelamente, quienes lograron instalar las versiones preliminares comenzaron a reportar cambios que confirmaban algunas de las inquietudes detectadas internamente. Funciones que habían formado parte del ecosistema Windows durante años ya no estaban disponibles o requerían pasos adicionales para acceder a ellas. La imposibilidad de mover la barra de tareas, la simplificación de los menús contextuales y la desaparición de ciertas configuraciones personalizadas generaron frustración entre usuarios acostumbrados a un alto grado de control. En consecuencia, la narrativa pública empezó a desplazarse. Ya no se discutía únicamente la estética renovada o la coherencia visual del sistema. La conversación se centró en la pérdida de funcionalidades consideradas prácticas y en la sensación de que la simplificación había ido demasiado lejos. Para muchos, el rediseño no representaba una mejora integral, sino una reconfiguración que sacrificaba eficiencia en nombre de la modernidad. Asimismo, la incompatibilidad de hardware adquirió un peso simbólico relevante. La percepción de que dispositivos plenamente operativos quedaban excluidos fortaleció la idea de que la transición no era opcional ni progresiva, sino impuesta. Esta sensación erosionó la confianza de parte de la comunidad, que comenzó a cuestionar si la empresa estaba priorizando su visión estratégica sobre las necesidades reales de su base instalada. De esta manera, el foco del debate dejó de estar en la apariencia del sistema y se trasladó hacia la relación entre Microsoft y sus usuarios. La pregunta subyacente ya no era si Windows 11 lucía más contemporáneo, sino si la compañía estaba escuchando activamente las preocupaciones expresadas por quienes utilizaban el producto diariamente. La transición, lejos de ser celebrada de forma unánime, evidenció una brecha entre expectativa y experiencia concreta. Aunque Windows 11 incorporaba mejoras técnicas y buscaba proyectar una evolución sólida, la reacción pública confirmó que su adopción no sería inmediata ni entusiasta. La percepción dominante estuvo marcada por el contraste entre el discurso oficial y la vivencia práctica de los usuarios, consolidando un escenario en el que la innovación debía convivir con una creciente demanda de coherencia y sensibilidad hacia la experiencia consolidada, la adopción lenta y el rechazo empresarial. A medida que transcurrieron los meses posteriores al lanzamiento oficial, los datos comenzaron a ofrecer una imagen más clara sobre el comportamiento real del mercado. Las métricas de adopción, que en el discurso inicial se proyectaban con optimismo, evidenciaron una transición mucho más lenta de lo anticipado. En versiones anteriores del sistema operativo, la migración había seguido patrones relativamente acelerados, especialmente cuando se ofrecían actualizaciones gratuitas o cuando las mejoras introducidas resultaban claramente perceptibles para el usuario promedio.
Sin embargo, en el caso de Windows 11, el ritmo de crecimiento fue más moderado y sostenido, sin picos de adopción significativos en los primeros ciclos anuales. Una proporción considerable de usuarios domésticos optó por permanecer en Windows 10. Para muchos, la decisión no estuvo motivada por una oposición activa al nuevo sistema, sino por una combinación de comodidad, estabilidad y ausencia de urgencia. Windows 10, tras años de actualizaciones acumuladas, se había consolidado como un entorno maduro y predecible. Los usuarios ya conocían sus dinámicas, sus atajos y su comportamiento general. Cambiar implicaba invertir tiempo en adaptación sin que existiera un beneficio evidente que compensara esa inversión. En otros casos, la permanencia fue resultado directo de la incompatibilidad técnica, ya que equipos funcionales no cumplían con los nuevos requisitos y no podían actualizarse sin reemplazo de hardware. No obstante, el panorama se volvió aún más complejo en el ámbito empresarial. Las organizaciones, especialmente aquellas con infraestructuras tecnológicas amplias, no toman decisiones basadas únicamente en preferencias estéticas o curiosidad tecnológica. Cada actualización de sistema operativo implica análisis exhaustivos de impacto, evaluación de riesgos y proyecciones financieras. Stay supported and prepare for Microsoft to keep making Windows less yours and more theirs. Because the only thing predictable about Windows updates is that they're never really... En este contexto, Windows 11 representaba no solo un cambio de interfaz, sino una posible reconfiguración de entornos productivos completos. Las empresas comenzaron a examinar el costo total de la migración. En primer lugar, estaba el componente de hardware. Muchas estaciones de trabajo implementadas entre 2018 y 2019 aún se encontraban dentro de su ciclo de vida útil. Reemplazarlas anticipadamente para cumplir con requisitos específicos implicaba una inversión no presupuestada. En segundo lugar, estaba el factor de capacitación. Aunque los cambios en la interfaz no fueran radicales, cualquier alteración en la disposición de herramientas y menús genera impacto en la productividad inicial y requiere tiempo de adaptación. Asimismo, la compatibilidad de aplicaciones heredadas constituyó un punto crítico. Numerosas organizaciones operan con software desarrollado a medida o con soluciones que han sido integradas durante años a sus procesos internos. Aunque Windows 11 prometía compatibilidad amplia, cualquier riesgo de conflicto con aplicaciones clave podía traducirse en interrupciones operativas. En consecuencia, muchos departamentos de tecnología optaron por adoptar una postura conservadora, priorizando la estabilidad sobre la novedad. Por otra parte, la propuesta de valor del nuevo sistema no presentaba beneficios empresariales claramente diferenciadores en términos de productividad o rendimiento que justificaran la urgencia de la migración. Si el cambio no ofrecía mejoras sustanciales en eficiencia operativa, reducción de costos o incremento tangible de seguridad más allá de estándares ya implementados, la motivación para asumir riesgos disminuía considerablemente. De este modo, la decisión de posponer no fue una reacción ideológica ni un rechazo emocional al producto, sino una evaluación pragmática basada en análisis de costo-beneficio. Este comportamiento colectivo confirmó parcialmente las preocupaciones iniciales que habían surgido en etapas tempranas. La combinación de barreras técnicas, especialmente las vinculadas a compatibilidad de hardware y una percepción pública ambivalente, influyó directamente en la velocidad de consolidación del sistema. Windows 11 no enfrentó un boicot generalizado ni una oposición frontal masiva, pero sí encontró una resistencia pasiva significativa. Los usuarios y empresas no rechazaron el sistema con intensidad, pero tampoco lo adoptaron con entusiasmo. En definitiva, el proceso de migración se convirtió en un fenómeno gradual, condicionado por ciclos naturales de renovación de equipos y por la necesidad de mantener continuidad operativa. La transición dejó de ser un impulso inmediato y se transformó en una adaptación progresiva, evidenciando que la aceptación de un sistema operativo a gran escala no depende únicamente de su diseño o innovación técnica, sino también de la percepción de valor tangible y de la alineación con las necesidades reales de su base instalada. Ajustes posteriores y reconocimiento implícito. Con el transcurso de los meses y frente a la persistencia de cuestionamientos por parte de la comunidad, Microsoft comenzó a introducir actualizaciones que reincorporaban algunas de las funciones más demandadas. Estas modificaciones no llegaron de manera abrupta, sino integradas en paquetes de mejora progresivos que buscaban equilibrar la visión original del producto con las expectativas expresadas por los usuarios. La restauración del arrastrar y soltar en la barra de tareas, el retorno de ciertas configuraciones de personalización y la ampliación de opciones en los menús contextuales fueron señales claras de que la empresa estaba escuchando. Sin embargo, aunque estas correcciones evidenciaban capacidad de adaptación, también dejaban entrever que algunas decisiones iniciales habían sido demasiado rígidas.
La necesidad de reintroducir características previamente eliminadas sugería que la simplificación inicial había subestimado la importancia funcional de ciertos elementos en la experiencia cotidiana. Es decir, el proceso de rectificación no solo mitigaba críticas, sino que confirmaba que el equilibrio entre diseño moderno y utilidad práctica no había sido calibrado con precisión antes del lanzamiento. A medida que el debate evolucionaba en medios especializados y foros técnicos, comenzaron a circular comentarios en círculos profesionales que apuntaban a una reflexión interna más amplia. Personas cercanas al ecosistema tecnológico insinuaban que incluso defensores del planteamiento original reconocían que la transición podría haberse ejecutado con mayor gradualidad. No se trataba de una declaración oficial ni de un comunicado que admitiera errores, sino de una toma de conciencia más matizada. La recepción pública había sido más intensa y prolongada de lo previsto. Este reconocimiento implícito es relevante porque muestra cómo, en organizaciones de gran escala, las decisiones estratégicas no se evalúan únicamente en términos de éxito o fracaso binario. Muchas veces, el aprendizaje se manifiesta en ajustes posteriores que buscan preservar la dirección general sin ignorar la retroalimentación recibida. En el caso de Windows 11, el proceso de restauración parcial de funciones actuó como una válvula de compensación que intentaba recomponer la relación con una base de usuarios que se había sentido desplazada. Desde una perspectiva estratégica, el episodio dejó una enseñanza significativa sobre la naturaleza de la innovación en plataformas consolidadas. Innovar no implica únicamente introducir mejoras técnicas o estéticas. También exige comprender la dimensión emocional y operativa que los usuarios desarrollan con el tiempo. Un sistema operativo no es solo un conjunto de herramientas, sino un entorno de trabajo integrado en rutinas diarias, procesos empresariales y hábitos personales profundamente arraigados. Cuando una transformación altera ese entorno de manera abrupta, la percepción puede inclinarse hacia la imposición, incluso si la intención es fortalecer el producto. Además, el caso evidenció la importancia de gestionar las expectativas. La narrativa inicial presentó Windows 11 como una evolución audaz y coherente, pero no anticipó adecuadamente el impacto psicológico de excluir dispositivos o eliminar funciones familiares. La confianza acumulada durante años puede erosionarse rápidamente si los usuarios sienten que sus necesidades no fueron consideradas en el proceso de rediseño. Recuperar esa confianza requiere tiempo, transparencia y ajustes concretos que demuestren voluntad de escucha. Por otra parte, la tensión inicial entre prudencia y convicción estratégica reveló la complejidad de liderar un ecosistema global. Las decisiones en una empresa como Microsoft no se toman en un vacío, afectan a millones de personas, organizaciones y desarrolladores. En ese contexto, equilibrar coherencia de visión con sensibilidad hacia la experiencia consolidada es un desafío permanente. Un liderazgo excesivamente conservador puede frenar la evolución, mientras que una determinación inflexible puede generar resistencia prolongada. Windows 11, en consecuencia, trascendió su condición de simple actualización tecnológica para convertirse en un estudio de caso sobre gobernanza de producto. Mostró cómo las advertencias tempranas pueden anticipar escenarios futuros, cómo las métricas internas deben interpretarse con perspectiva estratégica y cómo la percepción pública puede amplificar o moderar el impacto de una decisión corporativa. Asimismo, demostró que la capacidad de rectificación no elimina el costo inicial de una implementación controvertida, pero sí puede atenuar sus efectos a largo plazo. En última instancia, el episodio no puede reducirse a una narrativa de acierto o error absoluto. Representa más bien una dinámica compleja en la que visión, datos y percepción interactúan de forma constante. La evolución tecnológica exige determinación, pero también empatía operativa. Cuando ambas dimensiones no se equilibran adecuadamente, surgen tensiones que pueden marcar el ritmo de adopción y la reputación del producto durante años. Así, la historia de Windows 11 pone de relieve que las plataformas dominantes no solo compiten por rendimiento o diseño, sino también por confianza. Cada decisión interna, cada advertencia analizada o ignorada y cada ajuste posterior contribuyen a definir la relación entre empresa y usuario. En ese sentido, más que una simple actualización de software, el proceso se convirtió en una lección sobre cómo la estrategia corporativa y la experiencia del usuario deben evolucionar de manera sincronizada para sostener el liderazgo en un mercado global altamente competitivo. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video.